tesis de doctorado. Su tesis de doctorado la trabaja con Ulises Moulines y con Hans Lightgibbs. Es difícil, Hannes Lightgibbs. No importa. Allá nadie puede decir Nezahualcóyotl. Duro. Sí. Y no hay ningún problema. Bueno, da clases en la Facultad de Filosofía, da introducción al realismo científico, también da qué es la filosofía analítica. Buena pregunta. Bueno, como otra curiosidad, él hizo un minor en Nature. ¿Hiciste dos minors en lingüística? Sí. Ajá. Y el major en filosofía. Y sabe las bases del Tzotzil, además de que habla alemán, español, inglés, y el básico de italiano, portugués, latín y Tzotzil. Bueno, nos dejamos con todos. Pues muchas gracias, Ana Rosa, muchas gracias por la invitación. Y estoy muy contento y honrado de dar esta charla aquí en esta gran universidad, en este muy reconocido instituto. Y espero que se lleven algo interesante de mi trabajo. Estoy en la fase final de mi doctorado, que es sobre realismo estructural en la lingüística, que es algo que casi no se ha hecho y por lo mismo quizás un poco polémico. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, hoy voy a charlar de lo siguiente. Quiero pues, simplemente comentar la discusión actual sobre el realismo estructural en filosofía de la ciencia, en epistemología, y discutirlo, y luego tomar el caso del desarrollo de la gramática generativa como un caso de realismo estructural, ¿sí? Y por lo mismo el contenido va a ser lo siguiente. Primero voy a introducir un poco, luego mencionar justo la fase de cambio teórico en la lingüística que yo estoy analizando, y luego discutir cómo sí o no aplicaría una posición de realismo estructural acerca de este caso de cambio teórico, para después resumir de lo que voy a hablar. Y antes de empezar, interrumpan cuando gusten, y tengo entendido que después hay también tiempo para discutir, pero durante mi ponencia no me molesta que me interrumpan, ¿sí? También, cuentas, a lo mejor no avienten algo, pero pueden interrumpir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver. El realismo estructural, primero, en general, pues renace en el contexto del debate sobre el realismo científico y el cambio teórico, con el paper de John Worrell en el 89, muy ampliamente conocido. Si alguien está en el debate, él revive esa posición y se refiere a Poincaré incluso, por eso digo que renace en autores ya de hace casi 100 años, como Russell o Kama. Ya había algo como una propuesta de una epistemología estructural en el Aufbau de Carnap, en The Analysis of Matter de Russell, pero después ya se abandonó esto y Worrell lo retoma y lo reintroduce para dar respuesta a ciertos ataques a la posición clásica del realismo científico, por ejemplo a la metanoción pesimista, etc., ¿no? Entonces, después James Laniman de Bristol define o caracteriza dos tipos de realismo estructural, y que más o menos se ha tomado como estándar hoy en la literatura, de hablar de realismo estructural epistémico y el realismo estructural óntico. Y bueno, así muy vagamente, ¿cómo se caracteriza? Pues de lo siguiente, que el realismo estructural epistémico es obviamente su reconocimiento, y diría que todo nuestro conocimiento es estructural e ignoramos las propiedades no estructurales de las entidades que forman parte de nuestras teorías. Esto es un error aquí, pero obviamente es sobre teorías, no sobre estructuras, ¿sí? Bueno, un error de edad, lo de siempre. Entonces, luego la posición quizás un poco más polémica, el realismo estructural óntico, que es desarrollado por muchos autores, que se basa mucho en la física actual, como Laniman, French, Isfeld y muchos más. Entonces dicen más o menos lo siguiente, que todo lo que existe realmente es estructural, ¿sí? Y los objetos no existen independientemente de eso. Las entidades ontológicamente básicas son estructuras, no hay individuos, son las estructuras. Suena muy raro, ellos entran muy pesado a la física contemporánea y ahí lo tratan de justificar, ¿sí? En la física contemporánea sobre partículas elementales. Y ya se trata, bueno, se divide el debate, si quieren, se divide el debate y se diversifica, se pone más complejo, y ya no es muy claro de qué manera están conectados tanto el epistémico, el óntico, etc. Bien, y ahora
paper de Borel, cuando uno habla de realismo estructural, todos siempre empiezan con algo así, y bueno, porque sí tiene buen mérito introductorio. Entonces Borel dice lo siguiente en su paper sobre el cambio teórico en la óptica de la teoría de Fresnel a la teoría de Maxwell. Dice, although Fresnel was quite wrong about what oscillates, he was, from this later point of view, right, not just about the optical phenomena, but right also that these phenomena depend on the oscillations of something or other at right angles to light. Thus, if we restrict ourselves to the level of mathematical equations, not notice the phenomenal level, there is in fact complete continuity between Fresnel's and Maxwell's theories. ¿Sí? Que si nos restringimos a la estructura matemática de ambas teorías, hay continuidad. Y no importa que se pierda todo hablando de referencia. Obviamente se enojaría alguien como Putnam, y es una posición que justo de ahí se motiva, de no fijarse más en asuntos de referencia y continuidad referencial, sino el contenido matemático de alguna manera sobrevive, aunque referencialmente cambie todo, ¿no? Para Fresnel era el éter, y para Maxwell es el campo electromagnético, no hay problema. Para un Borel del 89, sí, pero obviamente hay muchos problemas. Entonces, como dije, Borel fundamenta su posición en un estudio de caso de Fresnel y Maxwell, y argumenta lo siguiente: aunque los referentes y los nombres de las entidades postuladas cambian radicalmente, la estructura matemática es preservada a través de cambio teórico, y lo de la referencia se bloquea, o no se atiende, ¿sí? Y bueno, entonces dice que hay una continuidad de estructura matemática, y en el caso de Fresnel-Maxwell, las ecuaciones de importancia central se preservan, ¿sí? Y eso entonces no importa que el fenómeno óptico haya sido el término teórico éter o campo electromagnético. Es más o menos lo que dije, pero otra vez aquí. Entonces, más supuestos: que nuestras teorías empíricas no cambian tan radicalmente, dado que sus partes estructurales se mantienen. Esa es la idea. Y que no tenemos acceso epistémico directo a los referentes de nuestros términos teóricos, pero sí podemos tener conocimiento de la estructura matemática que representa, ¿sí? Y bueno, si se da el caso que las mismas ecuaciones son parte de teorías separadas por cambios revolucionarios, parece razonable asumir que lo que mejor representa nuestro conocimiento sobre el mundo son las estructuras matemáticas. Eso diría un Borel del 89 y más realistas estructurales. Que si hay continuidad a nivel matemático, podemos creer que esto nos da una representación de lo que no podemos acceder diferente que sino con lo matemático, ¿sí? Mediante la representación, ¿sí? Y bueno, sigue que si podemos identificar cuáles estructuras son continuas, podemos argumentar que aquella continuidad refleja en cada caso específico una parte específica del mundo, ¿sí? Y la continuidad estructural como un dato concreto, al menos sobre algunos casos, respalda la idea de asumir que al menos la parte estructural de nuestras teorías representa el mundo correctamente, ¿sí? Y obviamente esa cuestión de la continuidad referencial versus la continuidad estructural es algo muy fuerte, ¿sí? Sí, porque los asuntos de referencia están lejos de estar aclaradas y hay muchas teorías. Entonces, Eli Zahar, un autor que a lo mejor muchos conocen, tiene varios trabajos con Borel y un libro sobre la filosofía de la ciencia de Henri Poincaré, y esa cita me parece muy interesante, como él también se dice que es realista estructural, y pues dice lo siguiente acerca de esa relación entre referencial y estructural, que whereas referential continuity demands that as we move from one hypothesis to the next, we continue to talk about roughly the same objects, structural continuity more reasonably requires that we talk in similar terms about one thing in itself, which is not directly accessible to us. Y bueno, ahí Zahar menciona algo muy polémico, kantianamente, el thing in itself, y los kantianos a lo mejor dicen que bueno, y esto lo hacen de manera quizás un poco ingenua, porque no es una posición kantiana realmente, el realismo estructural epistémico, pero al menos comparte esa analogía de que lo que realmente al último está ahí no lo podemos acceder, ¿sí? Pero a lo mejor un experto en Kant se enojaría, ¿no? Diría, estos analíticos siempre mencionan un término y no lo fundamentan bien. A mí no me parece problemático, a mí me parece que es una analogía interesante, ¿sí? Pero pensando además que alguien como Carnap, que tenía obviamente una fuerte influencia neokantiana en su fase temprana, ¿no? En su época de la
de doctorado y todo eso. Entonces no está tan tomado de los temas. ¿Sí? Bueno, luego, ahora, la segunda parte de mi charla ya es algo nuevo, que la idea es, antes de empezar aquí, que si uno quiere seguir fundamentando, explorando la propuesta de Borrell, lo que hacen falta son estudios de caso, ¿sí? Y en la literatura hay mucho sobre física y poco sobre lo demás. Entonces, hay un paper de Stephen French sobre realismo estructural en la biología. Luego hay papers que discuten que si es aplicable o no el realismo estructural óntico o epistémico en las ciencias especiales, o si más bien no tiene sentido, porque vamos a hablar de lo que realmente está compuesto el mundo, y pues muchos dirían que de partículas elementales. Entonces, solo tendría sentido hablar de realismo estructural óntico en la física, ¿sí? Eso diría, por ejemplo, Holger Düre, otra autoridad de Alemania en cuanto a la física, o Michael Isfeld, y ellos se enojarían, ¿no? De hecho, sí, cuando les cuento digo, no, la lingüística es muy raro. Y bueno, yo sí quisiera decir que, o quiero decir que me parece razonable explorarlo en todas las ciencias bien establecidas, ¿sí? En economía, en biología, en lingüística, y no solo pensar que solo en la física se puede, pero bueno, esto es una cuestión a debatir, ¿sí? Qué tan fisicalista uno quiere ser, qué tan quizás reduccionista de alguna manera, decir que no, bueno, si está todo compuesto de partículas, no nos importa de qué entidades estructurales pueda haber en lingüística, porque al final de cuentas no son lo que componen el mundo, sino las partículas, ¿no? Esto es polémico, ¿no? Entonces yo sí quisiera contribuir a la exploración del realismo estructural, analizando ciencia especial, y dado que he estudiado un poco de lingüística, me animo a decir que ahí sí puedo hacerlo, porque con física pienso que si uno no tiene al menos una licenciatura es muy difícil hacerlo, ¿sí? En filosofía de la física, porque uno tiene que ir mucho al detalle, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué parte de la lingüística? La parte del caso de la evolución teórica de la lingüística, de la fase de Bloomfield al temprano Chomsky, y nada más. A Chomsky del máximo del 65 de Aspects of the Theory of Syntax. Perdón. Sí, ¿por qué? Porque esa fase supuestamente sería un candidato para decir que hubo un cambio de paradigma en el sentido de que sí hay un cambio teórico radical, porque antes de Harris y de Chomsky, de la teoría transformacional o de la generative grammar en general, el paradigma más bien era la lingüística estructural, y aquí muy inconvenientemente se llama lingüística estructural, pero es otra cosa. Sí, a lo mejor conocen a Ferdinand de Saussure y los europeos, y luego Bloomfield era la autoridad en Estados Unidos. Interesantemente ya conocía todavía a Harris, y como Bloomfield era la exposición clásica de la lingüística estructural, lo tomó a él como el mayor representante de lo que se suponía que era la ciencia de la lingüística antes de la supuesta revolución chomskiana, ¿no? Y por eso se supondría quizás que hay un cambio revolucionario, y yo quisiera decir que quizás no es tan radical y sea una continuidad a nivel estructural, ¿no? Eso es la idea. Bien, entonces, vamos a ver ahora hacia adentro de las teorías y ver cómo sería la cuestión de la continuidad ahí. Entonces, lo que Bloomfield hace es que ya menciona lo que luego es sistematizado por Harris, muchas cosas, pero algunas puedo mencionar aquí, y dice, por ejemplo, que ciertas clases de morfemas combinadas correctamente componen un enunciado gramaticalmente bien formado, ¿sí? Y bueno, vamos a ver mucho más de eso y con ejemplos, ¿sí? La noción de construcción, ¿qué es una construcción en la lingüística estructural? ¿Sí? Como término técnico. Dice, son citas ya, each position in a construction can be filled in only by certain forms. ¿Sí? El ejemplo, formas lingüísticas, palabras, morfemas. El ejemplo aquí, muy sencillo. The tree is old, y luego hay una posición donde solo pueden ir ciertas formas. Ahí puede ir the car is old, the man is old, pero no the is old, ¿eh? Porque no sería bien formado. Eso ya lo trataba de caracterizar Bloomfield, ¿sí? Y bueno, es lo que dije, ¿no? En el espacio vacío solo pueden ocurrir ciertas clases de morfemas, ¿sí? En este caso, ciertas clases de sustantivos compuestos de morfemas, ¿sí? Un criterio de cómo y cuándo algo es bien formado, ¿no? Y bien, más terminología bloomfieldiana sobre sustitución en lingüística dice lo siguiente: a substitute is a linguistic form or grammatical feature which,
under certain conventional circumstances, replaces any one of a class of linguistic forms. Thus, in English, the substitute I replaces any singular number substantive expression, provided that this substantive expression denotes the speaker of the utterance in which the substitute is used. The substitute replaces only forms of a certain class, which we may call the domain of the substitute. Thus, the domain of the substitute I is the English form class of substantive expressions. Y nada más, solo la clase de expresiones de sustantivos puede ir ahí donde va I, y no puede ir un verbo, una preposición, porque otra vez no sería un enunciado bien formado. Eso es lo que quieren que se lleven de esta cita, poco didácticamente, poco bien hecho. Pero bueno, a veces se tienen que poner citas. Bien, ahora, luego, en la teoría transformacional de Zelig Harris, que me parece lamentable que es tan poco conocido, porque yo pienso que él ya hizo mucho de lo que luego Chomsky se hizo famoso. Claro, Chomsky sí es famoso, justificadamente. Pero Harris ya introduce mucho, ¿sí? Entonces, él es como el puente entre Bloomfield y Chomsky, esa es la idea que va aquí promover, ¿no? Entonces, Harris desarrolla la teoría transformacional. Y su motivación central era desarrollar un método sistemático de descripción de tipos de enunciados. ¿Cómo describimos la relación entre un enunciado en voz activa a voz pasiva, por ejemplo? ¿Sí? Y con el método transformacional se logró dar explicación a este fenómeno, por ejemplo, el fenómeno lingüístico de transformación de voz activa a voz pasiva. Y Harris llamó estos cambios transformaciones y introdujo muchas reglas, ¿sí? Introdujo reglas de transformación y quizás recuerden las reglas de Chomsky, de las phrase structure rules, que es una ampliación de esto, donde describe paso por paso cómo se construyen enunciados y cómo se transforman, ¿sí? Y eso ya Harris lo hizo en mucho, pues, pero obviamente no se fue tan lejos como Chomsky, ¿sí? Obviamente. Entonces, Harris dio un primer paso a una formalización o a matematización, porque introdujo un formalismo, si ven, obviamente muy básico, pero fue en el 55, 57, donde introduce el formalismo para marcar distintos tipos de frases, y esa es la notación original, y obviamente alguien que hace lógica avanzada, esto es muy de babies, pero no importa, es históricamente relevante. Él empezó a formalizarlo, y eso es algo interesante, ¿no? Cuando se empezó a formalizar, a matematizar la lingüística, Harris es el que lo empieza a hacer fuertemente. Y luego Chomsky mucho, la matematiza mucho, ¿no? Y pues ya es una ciencia, se dice mucho, bastante madura, al menos en teoría sintáctica. Sabemos que los lingüistas, hay muchas escuelas, se odian, se pelean, sobre todo sobre semántica, sobre gramática, pero en cuanto a sintaxis, más o menos ya si vas a un curso de introducción a la lingüística, aprendes mucho lo que Harris y Chomsky desarrollaron, no importa qué enfoque tengas, ¿sí? En las reglas de estructuras de frases y eso, ¿no? Bien, entonces, esto sería la notación primitiva de Harris, ¿sí? Solo como un ejemplo, un dato histórico, y pues esto no es un bicondicional, sino él lo usa como el operador de transformación, ¿sí? Claro, entonces. Bien, ahora, una noción muy importante en mi charla son los dichosos kernel sentences. Y seguro, a lo mejor aquí hay gente lingüista y que habla español. Me disculpo, no traduje esto porque es una noción técnica. No sé si sería un enunciado elemental o cómo se llamaría aquí. Pero el kernel es el core, el núcleo. Enunciados núcleo, pues esa es la idea. Entonces va a aparecer siempre kernel sentence. No lo traduje, pero creo que queda claro lo que es. Vamos a ver. Harris dice lo siguiente. The kernel is the set of elementary sentences and combiners such that all sentences of the language are obtained from one or more kernel sentences, with combiners by means of one or more transformations. Un ejemplo de un kernel sentence es, por ejemplo, la estructura muy sencilla de un sujeto, un verbo y un objeto, un agents y un patients, que es Jones o Jill. Ok, es muy sencillo. Vamos a ver ahorita mucho más sobre esto, ¿sí? A qué viene al caso y eso, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice? Our picture of a language then includes a finite number of actual kernel sentences, all cast in a small number of sentence structures built out of a few morpheme classes by means of a few constructional rules, a set of combining and introducing elements, and a set of elementary transformations. ¿Sí? Esto es el lenguaje para Harris aquí. Entonces, enunciados al que él se refiere son enunciados como Jones o Jill,
The cat sits on the mat. The tree is old. ¿Sí? Estructuras más o menos básicas que luego ya de ahí puedes generar estructuras más complejas mediante reglas de transformación. ¿Sí? La noción de kernel sentence es ontológicamente fundamental en la teoría de Harris. Eso es aquí algo importante que vamos a seguir viendo. Un ejemplo muy básico de Harris ahí es el kernel sentence John saw Jill en voz activa se obtiene del pasivo Jill was seen by John mediante una transformación, la regla de transformación de activo-pasivo. En el formalismo original de Harris es la siguiente notación, donde es muy obvio estos John saw Jill, es un sustantivo, un verbo, un sustantivo se transforma en la estructura Jill was seen by John, ¿no? Y es un primer paso a explicar cómo sucede este fenómeno sintáctico, ¿no? Y hay obviamente muchas reglas de transformación. Sí. Ahora, otra noción central en la teoría de Harris es la de co-occurrence, co-ocurrencia. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver. Para Harris, morfemas pueden ser divididas en clases, como para Bloomfield, ¿verdad? La clase de morfemas de sufijo, como hood en inglés, por ejemplo, los miembros de una clase tienen conjuntos similares de co-ocurrentes. En ese caso sería neighbor, false, likely y lo que más puedan ustedes imaginar, ¿no? Porque es likelihood, neighborhood, false, etc. Y cada clase ocurre solo en combinación con otras clases para poder formar una estructura sentencial bien formada. ¿Sí? Bien. Luego, ciertas secuencias de clases forman enunciados. Estas secuencias son producto de un número bajo de secuencias de clases elementales. Es lo que Harris llama constructions, que se combinan de cierta manera. Y hay otro ejemplo, no muy elaborado, pero para que la idea quede clara, esto es de Harris, ¿sí? En su notación, si tenemos la estructura más compleja, the risk of crisis vanished, que es justo esto es el artículo, ¿no? Y luego el sustantivo, the risk, la preposición of crisis vanished, resulta de las secuencias de clases más elementales, the risk vanishes y risk of crisis, mediante varias operaciones de transformación. Aplicando esto con varios pasos, terminas en esta estructura. ¿Sí? Esto es lo que se le atribuye a Harris. Él estudió un progreso en la sintaxis. ¿Sí? Bien, lo que él no hace es hablar de una noción generativa. Esa es la revolución chomskiana. Ahora, por ejemplo, las nociones tan polémicas y luego ya que Chomsky dijo, no, bueno, no lo quería decir así, como lo dije en el 65. Todos sabemos que hay como 5 Chomskys, ¿no? 6. Y bien, pienso que está muy bien caracterizado. John Collins en Norwich, un experto en Chomsky, tiene un muy buen libro donde caracteriza los diferentes Chomskys y me parece que tiene razón. Entonces, el Chomsky del 65 introduce las nociones de deep structure y surface structure y implica puntos de vista mucho más controversiales sobre la relación entre sintaxis y semántica. Se desatan los linguistic wars y etcétera, y creo que con razón. Entonces, ¿por qué tan polémico? Pues porque para Chomsky del 65 cada enunciado tenía deep structure y surface structure, tal que la deep structure determinaba el significado del enunciado en su surface structure. Y eso es algo que pues, a un semanticista le puede chocar, ¿no? si no quiere comprar esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, incluso los enunciados interrogativos como which car did John wash tenían una deep structure que determinaba el significado de la surface structure, y realmente el enunciado interrogativo which car did John wash significa John washed that car. O sea, como si por eliminar la interrogación por un that, eso fuera tan sencillo y tan no problemático. Obviamente esto conlleva ciertas cosas y no es tan obvio. Pero Chomsky en el 65 defendía esto. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, ¿dónde entra el realismo estructural? Regresando a esto. Pues pensamos, por ejemplo, en una noción técnica de reducción que mandé el handout, no sé si lo vieron los que recibieron el email de Ana Rosa, ahí está elaborado. Aquí no lo tengo porque es muy técnico, mediante la aplicación de ciertos tecnicismos muy feos para una charla, pero ahí está y se puede discutir. Lo que quisiera decir es lo siguiente, que
la pregunta central en el debate sobre el realismo estructural es cómo debemos modelar la continuidad de estructura. ¿Sí? Si se acuerdan, Borel decía, pues las ecuaciones reaparecen y entonces hay una estructura que es continua, ¿no? La teoría de Fresnel, la de Maxwell. Pero obviamente esto no es tan sencillo, ¿sí? Porque hay muchas propuestas de qué es el contenido matemático de una teoría empírica. Está la clásica Ramsey view, de que es el enunciado Ramsey, y luego hay concepciones semánticas como el Partial Structures Approach de Stephen French, James Ladiman, Newton da Costa, Ottavio Bueno, que dicen que es una clase de modelos, Alejandro Frasen, obviamente, perdón, qué bueno que no está aquí. ¿Sí, no? Y obviamente la escuela de Múnich, con Stegmüller y Ulises Molines, que también dicen es una clase de modelos caracterizada en teoría de conjuntos. Así representamos la estructura de una teoría y por ende también la parte matemática, ¿no? Una representación conjuntista. ¿Sí? Bien, entonces, como yo obviamente estoy en Múnich, pueden adivinar muy bien qué voy a decir. Entonces, hay mucha tecnicidad o mucho tecnicismo, pero el criterio de reducción de una teoría a otra, no reduccionismo en metafísica, eso no, sino en concreto, cómo se reduce una teoría a otra. Hay una caracterización técnica muy fea, pero me parece útil para trabajar con ella, fea en sentido de elegancia formal, pero es muy útil, pienso yo, para demostrar la relación interteórica de reducción, ¿sí? Y lo que yo estoy viendo es que la parte de la sintaxis de Bloomfield es reducible a la parte de la sintaxis de Harris, ¿sí? Y eso lo puse en el handout. Entonces, yo propondría que se entiende la continuidad de estructura, en ese caso concreto, como la relación interteórica de reducción de la metateoría estructuralista, que está en el handout. ¿Sí? Bien, esto sería un caso, ¿sí? Pero obviamente se puede discutir mucho. Bien, entonces si pensamos que la teoría de Bloomfield es parcialmente reducible, parcialmente porque se trata de la sintaxis, y bueno, quizás también entonces de la morfología, pero no de semántica o de fonología. ¿Sí? Entonces, si es el caso que la sintaxis y morfología bloomfieldiana se reduce a Harris, y si a ese puente de Harris a Chomsky, entonces podemos o queremos entender esa relación como continuidad de estructura. ¿Sí? No hay ecuaciones, obviamente. ¿Sí? Entonces, la continuidad estructural en este caso contaría como un caso de realismo estructural epistémico. ¿Sí? De que, aunque cambien varias cosas de Bloomfield a Harris a Chomsky, y muchos términos que Chomsky usa, Bloomfield no los usa, y que Harris usa, Bloomfield no los usa, sin embargo hay una relación de continuidad de estructura que se aprehende en la noción técnica de reducción de teorías de la metateoría estructuralista. Eso fue un enunciado muy largo. Bien, ahora, hay mucho más, y en un sentido esto es work in progress, me puedo esconder detrás de eso, yo sé que esté bien, pero estoy en la fase final del doctorado y todavía falta afinar muchas cosas, pero esto sería una cosa. Luego, otra cosa, importantemente, no sé si está bien, el Aufbau de Carnap, la construcción lógica del mundo, Carnap propone cómo describimos el conocimiento de manera objetivo y neutral en términos estructurales, ¿sí? Y Chomsky, interesantemente, en su tesis de maestría se refiere al Aufbau y propone hacer lo mismo para la lingüística, como una metodología estructuralista. ¿Sí? Y ahí está la cita. Dice Chomsky, thus, Carnap in the Aufbau begins with a primitive relation between slices of experience and attempts to construct by a series of definitions the concepts of quality class, quality, sensation. That is, he tries to construct concepts for the most general description of experience. Similarly, it can be shown that the theoretical part of descriptive linguistics, beginning with 3 two-place predicates of individuals and restricting its individuals to a tiny domain of experience, speech sounds, can construct concepts such as phoneme, morpheme, etc., which are available for a general description of that part of experience called linguistic phenomena. Entonces Chomsky propone una metodología de una epistemología estructural para describir el fenómeno lingüístico, el lenguaje natural, ¿sí? Muy análogamente como Carnap lo haría en un sentido de conocimiento en general, ¿no? Propone como un agente racional ideal en el Aufbau. Entonces esto es una propuesta metodológica que me parece muy interesante, porque esto es para mí claramente un enfoque a una epistemología estructuralista por parte de Chomsky que comparte esto con Carnap. ¿Sí?
Bueno, pero no solo está el realismo epistémico, sino el óntico, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se caracterizaría esto en la lingüística, en concreto en las teorías que yo estoy analizando? ¿Sí? Entonces, lo siguiente sería lo que quiero decir, que las estructuras sentenciales son ontológicamente fundamental en la teoría transformacional. Los kernel sentences son la entidad central y claramente en lingüística un enunciado tal es entendido como una estructura compuesto o compuesta de elementos menores como frases, palabras y morfemas. Y en este sentido, un enunciado no es un individuo, sino una entidad estructural. Porque en el nivel más elemental, lo que hay son morfemas, y luego componen palabras, y luego frases, y luego tienes el enunciado. Pero para que la teoría transformacional de Harris funcione, se necesitan estos kernel sentences. Por eso son, en términos central, que de ahí se deriva a explicar las reglas de transformación, y es el fundamento. Y como los kernel sentences son una entidad estructural, de ahí sería la idea de motivar una ontología estructuralista para esa lingüística, ¿sí? Para esas teorías. Entonces, solo tomando como base ontológica de la teoría de Harris y de Chomsky, los kernel sentences, solo así se puede fundamentar el aparato transformacional mediante reglas transformacionales que muestran, como hemos visto, cómo del kernel llegas a estructuras más complejas, ¿sí? Y obviamente luego hay más, como los términos deep structure y surface structure. Entonces, ¿qué es otra vez esto? Bien, en las palabras originales de Chomsky, a deep structure enters the semantic component and receives a semantic interpretation. It is mapped by transformational rules into a surface structure, which is then given a phonetic interpretation by the rules of the phonological component. Entonces, los kernel sentences son un primer paso a la noción de deep structure. ¿Sí? Harris no hablaba de deep structure. Chomsky tomó la idea de kernel sentences y introdujo esa relación entre deep structure y surface structure. Bien. Ahora, entonces, originalmente recordamos que el realismo estructural óntico fue motivado por reflexiones sobre la física. Primero se defendió que no hay objetos, sino estructuras en el nivel más fundamental. Y pues sabemos, y aquí hay filósofos de la física, yo no lo soy, por eso no lo aplico ahí, pero eso es obvio a uno también, que la motivación viene de la no individualidad de las partículas en la teoría cuántica y de la no individualidad de puntos espaciotemporales en la relatividad general, ¿no? Para los ónticos sobre física como Leibniz y muchos más, ¿sí? Bien, entonces, análogamente con la lingüística, la deep structure es lo que existe en el nivel ontológicamente más fundamental, ¿sí? Y pues ya resumiendo bien, lo que dije es que Bloomfield sistematizó una parte central de la teoría sintáctica y la noción de clases de morfemas, por ejemplo, ya era parte de su teoría y otras, y esas las retoma Harris y sobreviven en Chomsky y ahí se transmite esa continuidad de estructura, pues. Y bueno, tales clases no son sustituibles, como hemos visto, por cualquier otra clase, si se quiere reservar la well-formedness, que estén bien formados enunciados. Y bueno, Harris desarrolló entonces varios puntos de Bloomfield en la sintaxis. Los tomó, los desarrolló. Bien, y luego con esto se logró dar la mayor fuerza explicativa a la lingüística y fue una contribución central a que esta ciencia madurara, en el sentido de que una ciencia sea madura cuando cumple ciertas características. Hay mucho lo que dice Alexander Bird, por ejemplo, de Crystal sobre esto, de que hay un nivel de matematización, acuerdo común sobre ciertos postulados, y que no se pelean como los filósofos se pelean, ¿sí? Entonces, el realismo es... bueno, ahí también hay scientific communities and philosophy. Bien, entonces, para el realismo estructural epistémico, lo que cuenta es encontrar continuidades estructurales a través de cambio teórico aparentemente radical, como la hace Borrell, como yo quiero contribuir con mi pequeño estudio de caso en mi tesis doctoral. Y la continuidad estructural se puede expresar de distintas maneras, como ya lo hemos dicho un poco, y que está muy ampliamente puesto en el handout, pero a nivel de textbook, como quieran, nomás como repasándolo. Entonces, mediante la reaparición de ecuaciones, fue lo primero, pero también de un modo más general, por ejemplo, como relaciones interteóricas, aquí el caso de la reducción teórica, lo que yo quiero proponer. Y la teoría de Bloomfield es parcialmente reducible a la teoría de Harris. Y la teoría de Harris es una versión temprana de Chomsky, ¿sí?
Y desde la perspectiva del realismo estructural óntico, lo que existe en el nivel más fundamental en la gramática generativa son los kernel sentences y luego la deep structure, ¿sí? Y son entidades estructurales en ese sentido. Y por hacerle justicia aquí a un colega de Norwich, un ex doctorante de John Collins, hizo su tesis doctoral sobre realismo estructural en gramática generativa, pero interesantemente John Hills solamente analiza la continuidad en el mismo Chomsky, que eso no es para nada hacerlo de menos, simplemente a mí me parece que es mucho más quizás interesante lo que digo aquí, que desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia general, el realismo estructural entra cuando se trata de casos de cambio teórico radical, y que el caso de la evolución de la gramática generativa me parece que no es tan radical como el caso de Bloomfield via Harris a Chomsky. Por eso elegí este ejemplo, ¿sí? Igual y fue muy rápido, pero muchísimas gracias.